Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alexander Aponte y soy tu docente de Economía y Ciencias Políticas. En esta oportunidad vamos a revisar el concepto de Estado. Para entender específicamente el Estado, lo primero que tenemos que entender es que a través de la historia se ha venido construyendo. En ningún momento apareció ¡plup! De la nada. Vamos a revisar por eso los antecedentes. El primer antecedente que vamos a revisar es el hombre del Neolítico. Este hombre del Neolítico es aquel hombre que antes era nómada, o sea, que iba de un lugar a otro buscando alimento, buscando cuevas para dormir, y empieza a descubrir directamente los cultivos y a partir de ahí pasa a ser sedentario. ¿Por qué pasa a ser sedentario? Gracias a la aparición de la agricultura, porque el hombre se da cuenta que puede trabajar la tierra. Pero cuando aparece directamente la agricultura, no solamente aparece una forma de satisfacer una necesidad como lo es la alimentación, sino que aparecen directamente los asentamientos, las familias que se unen con otras, que se van a llamar clanes, y poco a poco empiezan a construir sus casas enseguida de los cultivos para empezar no solamente a trabajar, sino poder cuidarlos. Sin embargo, la vida de ellos no simplemente fue realizar un cultivo y cuidarlo, sino que se generaron relaciones de poder. Y estos son los primeros pasos del Estado. Las relaciones de poder que empiezan a aparecer acá es dominante y dominado. ¿Qué quiere decir esto? Los dominantes son aquellos o que descubrieron la tierra, o son los más ancianos de un clan, o son los líderes de las familias. Ellos se van a autoproclamar los propietarios de la tierra. Luego de ello vienen los sacerdotes, y los sacerdotes son aquellos que van a utilizar la observación de los fenómenos naturales y van a realizar ritos, oraciones, acciones para poder realmente garantizar la producción de la tierra. Por eso ellos van a tener una importancia bastante alta al lado de el propietario de la tierra, porque una cosa es ser el dueño de la tierra y otra cosa es el que obra, el que intercede frente a la naturaleza para poder mantener la cosecha. Y por último vamos a encontrar como dominantes el ejército, que son aquellos que a partir del uso de la fuerza van a poder castigar a quienes no están de acuerdo con lo que diga el sacerdote o el que no esté de acuerdo con lo que diga el propietario de la tierra, y a los enemigos, que son aquellos que vengan a invadir o aprovecharse de la tierra. ¿Quiénes son entonces los dominados? Los dominados vienen siendo los súbditos y vienen siendo los trabajadores. Y a partir de ahí nos dan paso a analizar el siguiente concepto que nos va a ayudar a entender mucho mejor el Estado, que se llama legitimidad. Para eso vamos a observar a un autor que se llama Max Weber, que nos va a decir que la legitimidad es la aceptación de un orden social. Pero ¿de qué orden social es lo que estamos viendo en este caso? De esta relación de dominantes y de dominados. La relación entre el pueblo y los propietarios de la tierra, que mucho más adelante se van a convertir en monarcas, de sacerdotes que con su creencia van a incentivar a que el pueblo empiece a sostener creencias, y por supuesto el ejército, que va a ser quien va a imponer el orden. Vamos a revisar entonces nuestro segundo antecedente. Continuando entonces con los antecedentes del Estado, vamos a revisar en un segundo momento los estados primitivos. Los estados primitivos son aquellas primeras monarquías. Pero ¿de qué primeras monarquías estamos hablando? De Mesopotamia, de Egipto, de Persia. Pero ¿cómo nacieron? ¿Cómo directamente evolucionaron? Para entenderlo, vamos a revisar directamente al autor Max Weber, como lo habíamos visto en la legitimación, que es básicamente la aceptación de un orden social. Pero ¿cómo pasó esto? Directamente vamos a encontrar que los dominantes, que son los sacerdotes, convierten directamente a los propietarios en tierras a los propietarios de la tierra como representantes de los dioses. Significa que son aquellos que son capaces de dirigir en nombre de una divinidad. Y ello va a tener una repercusión. Y es que estos sacerdotes, con los propietarios de las tierras, se van a empezar a convertir en reyes. Pero entonces estos reyes, ¿qué van a hacer? Van a empezar a construir legitimidad o aceptación. ¿Cómo van a hacer este proceso? Lo van a hacer en un primer momento haciendo uso del derecho, que para este entonces el derecho es el uso de la fuerza, de la coacción física para obligar a las personas a creer. Significa que aquel que no creyera se le aplicaba la fuerza para que a través del miedo obligara a los demás a creer. Ese fue el primer paso. El segundo paso va a ser directamente la convención, que es básicamente la creencia que se convierte en tradición. Si esa persona es realmente un representante de esa divinidad y está administrando la tierra,
y realmente nadie la cuestiona, yo creo en eso. Sí, mis abuelos lo creyeron, mis tatarabuelos lo creyeron, yo lo creo. A partir de esas dos herramientas directamente vamos a empezar a ver los primeros inicios del Estado, porque ya vamos a tener directamente a una figura que va a ser el gobierno y una figura de Estado. Una figura de gobierno que son aquellos propietarios de la tierra que se convirtieron en reyes de la mano de los sacerdotes, y luego vamos a observar directamente a estas primeras monarquías con unos palacios, con unos espacios materiales que eran construidos por los súbditos. ¿Gracias a qué? A que sostenían una legitimidad, una aceptación. Tanto es así que observamos en el caso de Egipto que la legitimación era tan fuerte que se logró esculpir directamente toda esta aceptación, todas las historias en piedra, y de igual manera trascendieron tanto hasta la muerte, tanto así como la construcción de las pirámides y de los sarcófagos. De otro lado, vamos a observar ahora en el marco de Grecia cómo directamente el Estado va a empezar a transformarse, cómo ya va a ser directamente no solamente las creencias en las divinidades y estos hombres que eran representantes divinos, sino cómo directamente van a sostener una transformación. Es así que vamos a iniciar directamente a ver el tercer antecedente, Grecia. Desde Grecia, que es nuestro tercer antecedente, vamos a observar directamente las formas de gobierno en las polis. Recordemos que Grecia se enfoca es en ciudades-estado. Es así que vamos a encontrar en un primer momento la misma tradición que las anteriores, las monarquías. Las más famosas que vamos a encontrar es Esparta y Corinto, pero en Atenas vamos a encontrar directamente las primeras tiranías. ¿Qué son las tiranías? Las tiranías son aquellos monarcas que son de facto. Son monarcas que se convirtieron en reyes porque hicieron un golpe de estado a aquellas dinastías que llevan mucho tiempo en el poder. A partir de ahí vamos a revisar que estos nuevos monarcas que suben a través del uso de la fuerza y que van a gobernar Atenas van a empezar a darle mayor participación a los comerciantes, y a partir de estos comerciantes se van a hacer con el poder, se van a convertir en los nuevos reyes, en los nuevos monarcas. Estos vienen siendo las plutarquías. ¿Qué son las plutarquías? Son aquellos reyes que son ricos gracias al comercio, pero estos reyes empiezan a abrir espacios para la toma de decisiones, ya no tanto desde el consejo de los sacerdotes, sino desde las necesidades del pueblo. Es así que se van a empezar a inaugurar las agoras, que es en donde van a aparecer las asambleas, y aquí es en donde se inaugura la idea en Grecia de la democracia, en donde el Estado directamente tiene unos edificios en donde la gente discute, toma decisiones. Tanto las plutarquías como directamente los representantes del pueblo. Ahí ya empezamos a ver al Estado como un espacio material en donde se toman decisiones. En este caso, gracias a la toma de decisiones de los plutarcas, de aquellos reyes comerciantes, y de los representantes de las asambleas, se inaugura la democracia, la idea de la democracia. Pero ¿cuáles van a ser los aportes de la filosofía? Sócrates dice que debemos realmente acudir a la diosa de la sabiduría para tomar buenas decisiones, para llevar nuestra vida de mejor manera, ya no escuchando el consejo de ciertos sacerdotes y de muchos dioses. Luego de ello va a aparecer Platón, que se da cuenta que existe un desorden entre los representantes de la asamblea en la agora y entre los plutarcas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Platón? Va a decir, oiga, se necesita realmente formar a los gobernantes. Y aquí es en donde empezamos a ver una figura de Estado que él va a llamar la república, en donde quien gobierna está realmente preparado para gobernar. Y va a aparecer luego Aristóteles, que va a establecer desde la idea de la lógica que la forma de gobernar debe sostener un orden en pro de los demás. Nuestro cuarto antecedente se llama Roma, y con Roma vamos a observar que el Estado va a tomar mayor fuerza, ya no solamente desde los dioses, porque sí van a estar presentes, sino desde una idea mucho mayor. ¿Cómo la vamos a observar a continuación? Bien, una mirada hacia Roma directamente nos lleva a nuestro cuarto antecedente. Para entenderlo, Roma inicialmente tuvo las monarquías latinas, las típicas monarquías llenas de sacerdotes, llenas directamente de hombres de fuerza que entraban a legitimar su derecho para gobernar y que luego generaban una costumbre o tradición de que eran ellos quienes tenían que gobernar. Con el paso del tiempo, estas monarquías empezaron a crecer hasta que ingresaron en crisis. Esta crisis directamente da inicio a la República, que va a consolidar los primeros pasos de Roma. A partir de ahí, esa república es gobernada por el Senado.
¿Quiénes conforman el Senado en este entonces? Los patricios, que eran las familias antiguas de Roma, y los plebeyos, que vendría siendo el pueblo. ¿Cuál es el gran aporte que vamos a sostener aquí? Número uno, que vamos a sostener un senado, que vamos a tener un palacio, un recinto en donde van a sesionar. Pero lo más importante es que el senado de los patricios y con alguna corta representación de los plebeyos, desde los tribunatos, van a empezar a consolidar la idea de las leyes, leyes. Significa que aquí ya el que gobierna establece unas reglas de juego. Significa que el Estado para mandar ahora va a utilizar la ley. Y en este caso nos va a presentar la historia. Directamente le recomiendo muchísimo a Pierre Bourdieu, que es un sociólogo que lo analiza en determinado momento. Y es revisar las 12 tablas. Y en las 12 tablas directamente vamos a observar ya los primeros pasos del derecho. Para aquellos interesados que van a estudiar derecho, revisar mucho las 12 tablas que expide el Senado. ¿Y qué es lo que van a hacer directamente? Derecho privado, porque dicen, ojo, existen los bienes públicos y los bienes privados, siempre en beneficio en este caso de los patricios, pero son los primeros pasos para defender la propiedad individual e indiferencia a lo colectivo. Luego de ello, el marco civil, que es en donde se van a resolver las disputas que sostienen las personas y algunos procedimientos, matrimonios, actas de difusión, de función, y vamos a observar directamente cómo se va a regular el comercio. Luego aparece el derecho penal, quiénes se castigan y cómo se van a castigar y cómo deben pagar. Y el derecho de familia. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? El Estado hasta el momento, desde lo que hemos visto, desde la antigüedad hasta acá, el Estado ha sostenido una legitimidad en dos caminos. El primero, porque eran los dueños de la tierra quienes a punta de la fuerza se hacían convencer y se hacían ver ante los demás para que a través del miedo les obedecieran, y luego a través de las creencias. Y aquí en este espacio con Roma vamos a empezar a ver que la legitimidad ahora empieza a invadir la vida cotidiana, porque ya no es solamente lo que dice el rey por boca, sino que en este caso ya no es un rey, sino que es el Senado quien empieza a construir las leyes. Significa que lo legítimo de este orden social es la regulación de todos los aspectos de la vida. El aspecto privado, el aspecto civil, el aspecto penal y el aspecto familiar. Entonces, en este espacio ya, ¿qué ganancias tiene el Estado? Uno, ya tiene unas instituciones como el Senado en Roma. Dos, va a sostener un decreto y va a sostener las leyes para poder mandar. Pero vamos a observar ahora, cuando aparecen los imperios, cómo el emperador gobierna a su voluntad, pero ojo, lo hace a través de la ley. Significa que aquí el Estado empieza a configurarse y vamos a ver los primeros maestros del derecho romano. Aquí precisamente es donde nace, desde la fabricación de las 12 tablas. Pero vamos a ver mucho más adelante cómo el emperador, pese a que hace su voluntad, todo lo que manda lo hace por decreto y más que todo por leyes. De otro lado, vamos a ingresar a observar cómo, si bien es cierto, a partir de la historia, como lo hemos visto muy superficialmente, hemos visto cómo el Estado se ha empezado a construir y cómo directamente ya tiene unos edificios y unos espacios de participación mucho más fuertes, porque ser senador acá es tan importante porque es un hombre de Estado. Así esté el emperador, no importa quién haya estado. Lo que permitió incluso que Roma durara tanto tiempo fueron las leyes y fue su organización. Sin embargo, vamos a empezar a ver nuestro siguiente antecedente, donde en el feudalismo directamente vamos a sostener unos cambios. Y estos cambios van a empezar a constituir las primeras formas de Estado que se aproximan a los estados modernos. Directamente, para entender mucho mejor el feudalismo, vamos a revisar directamente que el Estado directamente se va a transformar. Frente a la caída de Roma, directamente en el año 476, vamos a encontrar directamente la aparición del feudalismo. Recomiendo mucho este autor que se llama Marc Bloch, que en 1983 escribió este libro que se llama Los Reyes Taumaturgos, y que es directamente lo que nos refiere. En un primer momento nos cuenta que el Estado feudal va a empezar a consolidarse gracias a la alianza que hace la Iglesia con directamente los nuevos propietarios de las tierras que antes eran dominadas por los romanos. Bajo esta alianza directamente van a aparecer las monarquías, y todo aquel que apoya a las monarquías frente a los procesos de defensa del territorio y de conquistas para ampliar más el territorio se va a convertir en la nobleza, la idea de los caballeros que poco a poco empiezan a sostener títulos de la tierra hasta que se convierten en condes, duques y demás.
Entonces, ¿qué quiere decir hasta el momento teniendo en cuenta Marc Bloch? El Estado feudal se va a convertir entonces en un primer momento las monarquías que tienen unas instituciones que son los castillos, que son aquellos hogares tan grandes desde donde se gobierna todo el territorio. Luego viene directamente la nobleza, y la nobleza que tiene un pequeño espacio dentro de estos castillos que se llaman los consejos. Y las grandes instituciones de la iglesia que se encuentran representadas por el clero y que tienen directamente un aumento en su arquitectura, los edificios más altos de las poblaciones. Pero directamente este estado feudal, que sigue jugando al decreto real, va a sostener una crisis, y esa crisis la va a sostener en un primer momento en Inglaterra, donde las órdenes del rey van a ser directamente discutidas. Y es a partir de donde aparece la idea de un teórico que se llama Thomas Hobbes. ¿Y qué es lo que dice Thomas Hobbes? Y es que la monarquía, si bien controla y domina al pueblo, debe controlarlo completamente. Y para eso debe crear diferentes instituciones para poder dominar al ser humano. A partir de ahí le va a llamar el Leviatán, ese monstruo que tiene que controlar al ser humano. Se llama el Estado, porque el ser humano es primitivo desde los términos de Hobbes, y el ser humano no hace la voluntad que le dice directamente su monarca, su nobleza o el clero. Lo que necesitan es regular al ser humano. Es así que termina Hobbes con estas ideas, las monarquías se empiezan a fortalecer, empiezan a crear diferentes instituciones para regular al ser humano, el Estado empieza a ampliarse, pero van a aparecer las siguientes ideas que son dados por los aportes de la Ilustración, en donde vamos a encontrar que desde el contrato social de Jean-Jacques Rousseau en 1762 aparece la idea otra vez de una república, teniendo en cuenta los principios de Platón, teniendo en cuenta los principios que sostuvo Roma, una república que sea mandada por las leyes hechas que garanticen la igualdad y la libertad. Luego aparece Montesquieu, que dice, oiga, para poder mandar, el Estado ya no puede ser únicamente del monarca, de la nobleza y del clero. Necesitamos que exista una institución diferente al monarca, que sea la justicia, que sea el legislativo, que haga las leyes, y que sea el ejecutivo, que sea quien gobierne. Y por último va a aparecer Voltaire, que va a decir, hombre, lastimosamente las monarquías están gobernando es para su provecho personal, no para el pueblo. Entonces se debe gobernar es para la gente, para el común. Y a partir de aquí los estados van a sostener una transformación, porque vamos a sostener estados que van a controlar todos los aspectos de la vida del ser humano, pero ahora en función de tres ramas del poder, en función de las leyes de nuevo y por supuesto en función de la fraternidad. Es así que en Europa, cuando inicia la Revolución Francesa, la unificación de Italia, la unificación de Alemania, vamos a empezar a encontrar directamente los primeros estados ya netamente conformados, en donde no van a tener un edificio, sino varios edificios, donde van a empezar a tener las tres ramas del poder, y en donde va a aparecer la idea de la Constitución, que son aquellos libros que reúnen todas las leyes. Vamos a revisar directamente este aspecto con la república que impulsa la Revolución Francesa, con la confederación y la unificación que hace Alemania e Italia. Empiezan a ser estos los primeros ejemplos de repúblicas, pero hemos llegado a nuestro sexto antecedente, las repúblicas. Y es allí en donde vamos a observar que estas confederaciones, que vienen siendo estas agrupaciones que buscan la construcción de las repúblicas, lo primero que van a construir son las constituciones. En estas constituciones van a definir las tres ramas del poder, pero además van a sostener la siguiente discusión: si sus constituciones, si sus formas de gobierno y sus estados van a ser centralistas y van a apoyar el centralismo, en donde desde una capital, desde un solo lugar, se va a administrar y se va a gobernar todo el territorio, o van a ser federalistas, en donde lo que van a hacer es generar gobiernos regionales respetando una unidad central. A partir de ahí vemos los casos de Estados Unidos, en donde cada estado respeta directamente a un ente central, pero cada estado sostiene una autonomía. Lo mismo sucede en Rusia, lo mismo sucede en Brasil. Mientras que el resto o la gran mayoría de países del mundo se volcaron directamente a construir unas repúblicas centralistas.
Este espacio, esta transformación del Estado, se da en el siglo XIX, donde en Alemania va a aparecer un dicho que se llama el Estado de Derecho. Significa que el Estado de Derecho es aquel que gobierna a través de las leyes y respetando las tres ramas del poder. Pero, ¿qué consecuencias nos trae este espacio? En un primer momento, el fortalecimiento del Estado va a aparecer gracias al Ejecutivo, que recordemos que el Ejecutivo es quien gobierna. A partir de ahí vamos a empezar a ver los primeros ejércitos del mundo, donde estos ejércitos se van a consolidar con un fin que es la defensa del territorio o el ataque para adquirir nuevo territorio para explotarlo. En un segundo momento, el Ejecutivo, para fortalecer estas ideas de la República y para hacer cumplir la Constitución, va a empezar a crear ministerios. Y estos ministerios van muy de la mano del Leviatán que nos mencionaba Hobbes, que lo que pretende es generar un control del ciudadano. Un ejemplo de ellos es el Ministerio de Educación, que lo que busca es saber qué tipo de contenidos son los que debe aprender directamente el ciudadano. Luego de ello vamos a encontrar que el Ejecutivo va a impulsar directamente el cobro de impuestos para poder establecer construcciones. ¿Y por qué construcciones? Para generar un aumento de la presencia estatal. Hasta este espacio hemos observado a un Estado que inició desde la agricultura y a este espacio ya sostenemos un Estado que tiene instituciones, tres ramas del poder, leyes y va a sostener una construcción de un ejecutivo, de un legislativo y de un judicial. Es así que en nuestro próximo video vamos a revisar la estructura del Estado colombiano desde una infografía, donde vamos a reconocer cómo ha crecido tanto el Estado para regular directamente al ser humano. No siendo más, cerramos con una definición de qué es el Estado desde Max Weber, que fue el autor inicial que sostuvimos en este video. Desde Max Weber, el Estado es aquella institución que hace el uso legítimo de la violencia. ¿Y por qué lo hace? Para garantizar un orden, para ser legítimo, para hacer cumplir la ley y para hacer cumplir las directrices que sostiene dentro de su territorio, desde sus ministerios y para seguir ampliándose. No siendo más, les agradezco por su paciencia y por su tiempo. Cualquier duda, no duden en escribirme. Un abrazo para todos.